Buenas tardes, bendiciones hermanos y hermanas. Hoy vengo con una palabra que espero les sea de muchísima bendición. Hoy quiero hablarles sobre un tema que es importante y que es la maldición generacional que puede estar obrando sobre nuestras familias. Aprender a identificar y aprender a ser libres de las maldiciones generacionales. Invitamos al Espíritu Santo este tiempo para que sea Él tomando el control, convenciéndonos de juicio, justicia y pecado, y que sea el Señor mostrándonos de manera poderosa sus planes para nuestras vidas y cómo podemos romper estas maldiciones en el nombre de Jesús. Amén. Vamos primero a empezar hablando que es una maldición generacional. Por lo general, una maldición generacional es la transmisión de patrones de conducta, problemas no resueltos o creencias de una generación a otra dentro de la familia. Ahora bien, estos problemas pueden ser de índole espiritual, de índole emocional, financiera, de salud, entre otros. Y estos problemas se repiten a lo largo de generaciones, afectando la vida de los descendientes. Amén. Muchas de estas maldiciones se piensa que se transmiten a través de la sangre y el ADN, haciendo que las nuevas generaciones hereden los patrones de conducta y los problemas de sus padres y de sus antepasados. Creemos que es bien acertada y lo podemos comprobar en el versículo de Romanos capítulo 5 versículo 12, donde dice: así pues, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y de esta manera la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este versículo se refiere a nuestro antepasado Adán, por cuyo pecado todas las generaciones después de él cargamos con el pecado y las consecuencias del pecado, que es la muerte. Amén. Por eso debemos ser entendidos. Si tú y tu familia constantemente están enfrentando problemas, enfermedades, muertes inexplicables, crisis financiera, es posible que puedan estar bajo las consecuencias de una maldición generacional, producto del pecado de nuestros padres o de nuestros antepasados. En este acápite nos referiremos a las enfermedades como un ejemplo de maldición generacional, porque el tema es bastante amplio. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay familias donde la mayoría de los miembros muere de cáncer? La medicina actual lo hace ver como que no hay nada que hacer, simplemente esperamos, cuando los síntomas se manifiesten trabajamos, pero casi siempre cuando una persona padece de cáncer, la mayoría de los casos concluyen la muerte de la persona. Y los médicos dicen es una predisposición genética. Por ejemplo, el cáncer de mama en las mujeres, o el cáncer cervicuterino, o el cáncer de próstata en los hombres, etc. Un dato importante: según el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, el cáncer es una de las causas principales de muerte en el mundo. Solamente hace unos años, en 2022, hubo 20 millones de casos nuevos y murieron 9.7 millones por cáncer. Y se anticipa que para el año 2050 el número de casos nuevos de cáncer por año aumentará en 33 millones y el número de muertes relacionadas con el cáncer aumentará a 18 millones. Hermanos, 18 millones es más que toda la población cubana. Imagínense que cada año aumenten 33 millones de personas más con cáncer. Hasta el 2050 habrá más de 200 millones de personas que padezcan de esta enfermedad y más de 50 millones de personas que mueran de cáncer. Y ahora, un dato también importante: las tasas más altas del cáncer se encuentran en los países con poblaciones que tienen el nivel más alto de esperanza de vida, el nivel más alto de educación y el nivel más alto de estándar de vida, que pudiera parecer una paradoja. ¿Cómo es posible que los países que tienen mejor nivel económico, mejor educación y mejor esperanza de vida tengan tantas incidencias de cáncer? Y muchos, lógicamente, echan la culpa a los alimentos ultraprocesados, muchos echan la culpa a los químicos, pero la realidad es que hay una maldición generacional operando en las familias, y a medida que esta maldición pasa de generación en generación, irá en aumento si no reconocemos la causa y buscamos la verdadera solución al problema.
Hay familias también donde la diabetes, la artritis, la artrosis, la epilepsia pasan de una generación a otra y ya lo consideran como algo que tendrán que vivir en la vejez en algún momento. O sea, las personas ya creen que porque en su familia casi todo el mundo ha padecido la enfermedad, ellos se preparan para lidiar con la enfermedad, aun cuando no la tienen. O sea, que ya al creer que ellos mismos pueden padecer de esa enfermedad, ya lógicamente le están dando la razón al diablo, esperando enfermarse, o porque lo dice la ciencia, o porque lo dice la enfermedad hereditaria, etcétera, etcétera. Y no es así. No se puede tener ese pensamiento negativo, porque precisamente hay veces, como dice la palabra, que nosotros mismos nos maldecimos con nuestra propia boca. Y debemos entender que hay una solución para las maldiciones generacionales de salud que afectan a nuestras familias. Amén. Hay varias familias también que lidian con diversos síndromes genéticos raros. Por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de X frágil, el síndrome de Williams, el síndrome de Angelman, el síndrome de Prader-Willis, el síndrome de Edwards, el síndrome de Moebius y el síndrome de Proteus. Estas son enfermedades que pasan directamente a la línea de sangre y que uno de los padres o ambos padres pues lo tienen en sus genes y normalmente afectan una pequeña parte de la población. Normalmente este tipo de enfermedad, que no les voy a entrar en más detalle porque será para profundizar a futuro en otro video. Cuando estas enfermedades tan extrañas son descubiertas, normalmente terminan en dolor, destrucción de matrimonio, separación de familias, decepciones y, como les comenté, estas enfermedades siempre están ocultas en los genes de los portadores. Ahora bien, hay una de estas enfermedades donde me quiero detener precisamente, que es la insensibilidad congénita al dolor, con anhidrosis. Esta enfermedad es una condición genética rara en la que una persona no puede sentir dolor, no puede sentir frío, no puede sentir calor, no puede sudar. Es una neuropatía sensorial que se hereda y que normalmente se manifiesta al nacer o en la infancia. ¿Y saben qué? Este tipo de enfermedad viene a raíz de las relaciones consanguíneas entre los padres. O sea, esta enfermedad en los niños es producto de las relaciones entre parientes que son cercanos en la línea de sangre. Por eso, la Biblia es clara acerca de la prohibición de los matrimonios entre los parientes cercanos. Amén. Dice la palabra en Levíticos 18, versículos del 6 al 17. Ningún varón se llegue a la parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. Y así el Señor nos va indicando dentro de su palabra las prohibiciones de que las personas tengan relaciones entre las familias cercanas. Porque lo que la ciencia ha demostrado hoy, ya Dios nos los había dicho miles de años atrás, que la consanguinidad, el tener relaciones entre parientes cercanos, incrementa el riesgo de sufrir enfermedades genéticas recesivas, raquitismo, carencia del sistema inmunológico y también puede traer enfermedades coronarias, asma, ictus, úlcera, gota y discapacidad intelectual. Por eso es bueno que entendamos que todo lo que está escrito en la Biblia no es palabrería. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos y para abrirnos los ojos. Amén. Por eso es importante.
Las enfermedades familiares se perpetúan porque hemos decidido creer que no hay solución. ¿Cómo? Creyéndole a Satanás. Porque cuando no creemos en la palabra de Dios que tiene para nosotros, de que somos libres por su palabra, de que Cristo murió en la cruz por salvarnos, que Dios envía su palabra para sanarlos, preferimos creerle a Satanás y terminamos sucumbiendo a las maldiciones generacionales y a las enfermedades, producto de nuestro pecado y del pecado de nuestros padres. Amén. Escrito está en Oseas 4:6 que el pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Por eso es que Dios ha levantado maestros, discípulos, apóstoles para enseñar a su pueblo y para que su pueblo pueda tener conocimiento y pueda ser libre en el nombre de Jesús. Ahora bien, hay muchas causas de maldiciones generacionales, pero una de las causas mayores de la maldición generacional es el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría. Dice la palabra en el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y vuelve el Señor y repite esta misma sentencia en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos de 7 al 9. Dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, las cosas que Dios nos repite no las debemos tomar a la ligera. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Todas aquellas personas que aún sabiendo lo que a Dios no le agrada, la practican y no se arrepienten. Y es muy importante entender que ni una tilde, como dice la palabra, pasará de todo lo que está escrito en la Biblia. Cada vez que nosotros nos inclinamos ante una imagen cualquiera, a imagen de lo que está arriba en el cielo, como dice la palabra, o abajo en la tierra, es pecado. Y Dios aborrece la idolatría. Cada vez que vamos al brujo, al palero, al sacerdote de Orula, a recibir ídolos de piedra, de barro o de madera, para adorarlos, y le ofrecemos sacrificio de sangre, no solo estamos ofendiendo a Dios, que estableció que no adoráramos a otros dioses, sino que estamos adorando demonios y estamos poniendo a nuestra familia bajo maldición. Voy a repetir, porque esto es muy importante. Cada vez que vamos al brujo, al palero, sacerdote de Orula, a recibir ídolos de piedra, de barro, de madera, para adorarlos y ofrecerles sacrificios de sangre, no solo estamos ofendiendo a Dios, que estableció que no adoraras a otros dioses, sino que estamos adorando demonios y estamos poniendo a nuestra familia bajo maldición. El que tiene oídos para oír, oiga lo que le dice la palabra de Dios. No es por falta de aviso que a partir de ahora pecaremos. Por eso, repasa una y otra vez estas palabras y encuentra el corazón de Dios en ellas. Cuando adoras a estos ídolos, abres puerta para que Satanás opere y te destruya a ti y a tu familia. Por esa puerta entra la enfermedad, entra la muerte, entra la miseria. Y no son palabras que son para que sientas miedo. Son palabras que son para enseñarte la verdad de Dios. Cuando haces esto, parece que te va mejor por un tiempo, que es lo que Satanás quiere que tú creas. Pero al final, todo lo que recibes del diablo es para destrucción. Porque vives con miedo, habrá problemas, vendrán prisiones, miseria, enfermedades, destrucción familiar y por último la muerte. Por eso es hora de que despiertes y dejes de adorar ídolos si quieres ser libre de la maldición generacional que te puede estar atacando a ti y a tu familia. Yo te invito en esta hora
a decirle sí a la vida que Dios te está ofreciendo sin dolor añadido. Los brujos te dirán en algún momento que si tiras los ídolos te puedes volver loco. Eso son mentiras del diablo para tenerte siempre en el miedo y en la ignorancia. Cuando entiendes que Dios es poderoso y que es Dios el que te está invitando a deshacerte de los ídolos y a dejar de practicar el mal, que Él te respalda, tú no tienes nada que temer. ¿Por qué? Porque toda tiniebla y toda muerte tiene que retroceder ante el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Toda brujería y toda hechicería son purificadas por el fuego del Espíritu Santo, y las puertas del Hades no prevalecerán jamás. Óiganmelo bien, jamás las puertas del Hades prevalecerán para los que deciden adorar al Dios vivo y dejar de adorar ídolos, que según la palabra del Dios verdadero, los ídolos tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, y semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Palabra de Dios en el libro de Salmos 135, versículos del 16 al 18. Por eso, arrepintámonos de todo el mal causado, todo el mal que hemos causado, de toda idolatría, y decidamos ser libres en el nombre de Jesús. El hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es más bien un principio de consecuencias del pecado de nuestros mismos padres y de nuestros ancestros, pero no es una sentencia absoluta que nos vaya a dejar a nosotros los hijos sin posibilidad de redimirnos. Amén. Cuando Dios dice esto, que Él va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos, es la consecuencia del pecado de nuestros padres, del pecado de nuestros ancestros. Pero aún así, el Señor nos dio la posibilidad de redimirnos, de arrepentirnos y de recibir misericordia a través de Cristo Jesús. Por eso Cristo es la solución. No tienes que vivir más con el miedo a la enfermedad, con el miedo a la muerte, ni pensar que la maldición es para siempre. Porque está escrito que ya los padres no morirán por los pecados de sus hijos, ni los hijos morirán por los pecados de sus padres, que cada uno muere por su propio pecado. Por eso no debemos seguir perpetuando la idolatría y el pecado y arreguindarnos con dos manos a la salvación que Cristo nos ofrece en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aquel al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 36. Ahora bien, si quieres ser libre de toda maldición, de la enfermedad tuya, de la enfermedad de tu casa, te invito a que recibas hoy a Cristo y a romper con ese ciclo para siempre. Y para los que ya están en Cristo y necesitan de esta liberación, porque el pan de los hijos es la liberación, no significa que porque estamos en Cristo y no nos hemos liberado todavía, pues estamos todavía, pues si no nos hemos arrepentido, estamos todavía perpetuando ese ciclo de maldición. Por eso es importante que sepan que la liberación es un paso importante también en la vida de un cristiano, en la vida de un nuevo creyente. Entender que la liberación es el pan de los hijos y que no es de un día. La liberación es de arrepentirse constantemente y de liberarnos día a día, poniendo nuestra confianza en Cristo, sabiendo que Él todo lo puede y que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. O sea, para los que necesiten liberación, para los que necesiten recibir a Cristo, para romper con ese ciclo de maldición, vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, aun aquellos que me son ocultos. Te recibo en esta hora, Jesús, como mi Señor y Salvador, porque sé que si tú me liberas, yo y mi familia seremos verdaderamente libres de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Creo que te entregaste en la cruz por mis pecados y que Dios Padre te resucitó al tercer día y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Me cubro con tu sangre preciosa, Cristo amado, y cubro también a mi familia e invoco tu nombre, que es sobre todo nombre, para romper toda maldición generacional y ancestral sobre mí y sobre mi casa para siempre. Me arrepiento, Padre, por mí y por mi familia, de toda idolatría,
porque sé que no te agrada. Y me arrepiento de todo el mal causado consciente o inconscientemente a los demás. Me arrepiento, Señor. Renuncio, importante, renuncio a todo pacto que mis ancestros hayan hecho consciente o inconscientemente y que ha traído la enfermedad y la miseria sobre mí y sobre mi familia. Renuncio a todo lo que no viene de ti, Jesús, y establezco un nuevo pacto contigo que no será invalidado jamás. Pacto para salvación de mi familia, para sanidad y para vida eterna, para mí, para mis familiares, para mi casa, para mis hijos. Creo que por fe en esta hora, como está escrito en el libro de Éxodos, que si adoramos al Señor nuestro Dios, Él bendecirá nuestro pan y nuestra agua y que Él apartará de nosotros toda enfermedad. Recibimos salud en abundancia en esta hora sobre mi familia, sobre mi vida. Declaramos que no hay enfermedad ni espíritu de enfermedad que pueda prevalecer de hoy en adelante ante tu nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es poderoso, Cristo Jesús. Porque creemos que como está escrito, Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Yo recibo esta palabra viva hoy y creo que el Espíritu Santo ha hablado y que nuestra vida no será igual. Recibimos la sanidad y el perdón de nuestros pecados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Espero que esta palabra les haya sido de mucha bendición. Los que estaban luchando con esta maldición generacional y que han hecho esta oración de fe pueden tener la seguridad que Dios es poderoso para sanarte, para liberarte y para proveerte de una nueva vida de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, aférrate a la salvación, aférrate en Cristo, que solo en Cristo hay vida verdadera, vida en abundancia. Y si tienes la fe y has hecho esta oración de fe, la maldición generacional no volverá a atacar nunca más, ni a ti ni a tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.